el punto en el que estaba incluido? Porque los dimos por puntos. Entonces, ahí, ¿cuál era el punto? Características que permiten el incremento de la cantidad del material viviente. Okay. La formación de estructuras nuevas. Esa es la definición de crecimiento. Entonces, ¿cómo lo definirías tú con tus propias palabras? ¿Crecimiento qué es para ti? No me vas a decir que es desarrollo, porque ya vimos que desarrollo es otra cosa, ¿no? Ir cambiando tu piel, envejecimiento. Recordemos que crecimiento lo definíamos de una forma sencilla como aumento en tamaño. Yo, maestro. Crecimiento es aumentar en tamaño. Entonces, crecer, aumentamos en tamaño, y desarrollo, sí, que nada más vamos a darle chance a otros de tus compañeros que participen igual. Vamos a ver quién más me apoya. Ana María, ¿me escuchas? Sí, maestro. Ok, Ana. Ahora tú me puedes definir lo que es desarrollo, ¿o te acuerdas qué es desarrollo? Son los cambios que se llevan a cabo durante la vida de un organismo. Un poquito más fuerte, Anita, porque casi no te escucho. Son los cambios que se llevan a cabo durante la vida de un organismo. Ok. ¿Y cómo defines tú con tus propias palabras qué es desarrollo? ¿O a qué se refiere? Si ya vimos que crecimiento es aumentar en tamaño, desarrollo, ¿cómo lo interpretarías tú? Así, súper sencillo. Imagínate que lo tienes que definir en el examen con tus propias palabras, pero no te acuerdas de toda esa definición. Y si tú sabes que crecimiento es aumento en tamaño, desarrollo, ¿qué sería? Cuando un cuerpo está cambiando. ¿Cómo? ¿Te puedes acercar a tu micro, por favor? Cuando un cuerpo está cambiando. Ok, cuando está cambiando. Pero, por ejemplo, ¿cómo? Yo, maestro. Sería, Maestro. por ejemplo, como, ¿quién me dijo? Dana. A ver, Dana. Es cuando se llega a un punto de madurez en diferentes aspectos. Exactamente. Al final de cuentas, esa es la principal característica. Desarrollo es una madurez. Y como nos dice Dana, de diferentes aspectos que puede ser mental, física o sexual. Y les daba el ejemplo de una planta. Una planta va creciendo a lo largo de toda su vida, porque pasa de ser una semillita a ser un árbol, si es el caso. Pero, ¿cuándo sabemos que ese árbol o esa planta ya es adulto? Cuando ya presenta, por ejemplo, una estructura de reproducción que es la flor. Eso significa que ya alcanzó su madurez sexual y por lo tanto ya es una planta adulta. Y lo mismo un ser humano. Por ejemplo, nosotros podemos tener a lo mejor, no sé, 15, 17 años y a lo mejor todavía no estamos listos para reproducirnos. Sin embargo, hay otras personas que a esa edad ya están aptos para la reproducción. Depende mucho de cada quien y de sus características genéticas, pero al final de cuentas a eso se refiere el desarrollo, a la madurez que alcanzamos, tanto mental como física como sexual. ¿Ok? Y el crecimiento es únicamente, pues como el mero nombre lo dice, crecer, aumentar de tamaño. Aisha, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Me asustó. ¿Por qué tan feo estoy? Dime ahí. No, pero es que estaba así escuchando y luego me habló de repente. Pero desperté más bien. No es cierto. No. Cuéntame, ¿qué otra característica nos falta mencionar? Ya hablamos del crecimiento, el desarrollo, la reproducción, la organización. ¿Qué otro nos faltó ahí mencionar? Adaptación. Exactamente, ese es el que nos mencionó Alejandro, la adaptación. Y de ahí, ¿qué te acuerdas? Ahí con tus propias palabras, ¿cómo definirías tu adaptación? Puedo leer y luego lo explico. O sea, lo puedo leer en mi mente. Sí, lo puedes leer y luego lo explicas si quieres. A que se acostumbran o al menos como que se adaptan a un área que ellos ya están acostumbrados y como que ya no necesitan buscar otra área, sino con que permanezcan ahí ya no tienen ningún problema de sobrevivir.
Exactamente, o sea, básicamente una adaptación pues se refiere, en el caso del ejemplo de ahí, se refiere a adaptarse a un entorno, ¿ok? Pero pues realmente adaptación lo podemos interpretar de varias maneras, así como nos podemos adaptar a un entorno, nos podemos adaptar también a otros organismos, etcétera. Entonces, básicamente, ¿te acuerdas cuál era la definición ahí? ¿Me la puedes leer, por favor? Si la tienes por ahí. Es un proceso interno que le permite a un organismo sobrevivir en su entorno. Exactamente. Es un proceso interno que le va a permitir al organismo adaptarse. ¿Cómo lo puede hacer? Puede ser que a lo mejor cambie de color, cambie su temperatura, o a lo mejor alguna estructura, desarrolle alguna estructura, porque eso también puede ser. Y puede ser que sea en cortos periodos de tiempo, o que a lo mejor sea a lo largo de millones de años, y ya se traduzca como un proceso de evolución. Entonces, esa es la principal diferencia. Ariel, ¿me escuchas? Yo sé que estás por ahí, Ariel. Mandé. Ok, Ariel. ¿Te acuerdas que hablamos de la homeostasis, que estaba dentro de la adaptación? Más o menos. A ver, ¿qué te acuerdas de la homeostasis? Del balance de las sales. Esa es una, y también de la temperatura, ¿te acuerdas? Más o menos. No sé ¿Qué ejemplo, exactamente. qué ejemplo me podrías dar ahí? No sé si estoy bien, pero la regulación ¿cómo se llama esto? ¿Qué será? Del agua y iones, si no me equivoco. Esa es osmorregulación, está bien. Mm. Pero, por ejemplo, piensa en algo muy sencillo. Piensa en un reptil, que son de sangre fría. ¿Cómo ellos hacen su homeostasis para poder sobrevivir? Por ejemplo, en un clima frío. Calientan su Y temperatura. obviamente ellos se tienen que calentar, pero si por ejemplo afuera hace mucho frío, ¿qué tendrían que hacer para conservar ellos el poco calor disponible que pueden tener? Buscar un espacio. Así es, a lo mejor tendrían que ocultarse bajo la tierra, donde a lo mejor esté un poco más caliente, algo que les permita conservar su temperatura y que no tengan que arriesgarse a que cuando salgan al frío se mueran, porque al final de cuentas un reptil que la sangre se le congele y ya es la muerte para ellos. Ellos no regulan su temperatura está ligada al ambiente, ¿ok? Entonces, si hay calor, ellos van a ser felices allá afuera, si no se van a esconder, ¿ok? Entonces, esa es como la manera en la que los reptiles hacen este trabajo de homeostasis. Vamos a ver qué más. Gracias, Más o Ariel. menos, maestro. Más o ¿Qué menos como lo que pasó? pasa en el desierto. Más o menos lo que pasa en el desierto. Exactamente, pero por ejemplo ahí en el desierto pasa lo contrario. Ahí, ¿cómo sería, por ejemplo? Cuéntame. Es que yo lo decía más porque en el día pues está el solecito, tranquilo los animales y los reptiles. Ya pues en la noche pues bajan mucho las temperaturas, la verdad, y la Exactamente. mayoría de los animales buscan su lugar. Sí, y vamos a ver que, por ejemplo, si son lugares subterráneos, pues pasa más o menos como en una casa, ¿no? Vamos a ver que nosotros cuando amanece en nuestra casa, como que por lo general está fresca, ¿ok? Pero cuando llega la noche, como ya se puso a todo el calor del día, pues ya está un poquito más caliente. Entonces, más o menos así funciona la Tierra en el desierto. Cuando afuera hace mucho calor, la Tierra por dentro está fresca. Y por el contrario, cuando ya llega la noche y hace más frío, la tierra pues está un poco más caliente. Entonces así es como los reptiles más o menos juegan con eso, ¿ok? Algunos son nocturnos, hay unos que son diurnos, entonces si eres diurnos les va a gustar estar afuera para que en la noche ellos puedan ocultarse, y por el contrario, si son nocturnos pues van a aprovechar la noche para resguardarse o para salir a casa, dependiendo de cómo esté su metabolismo en ese momento. Pero sí, ese es un muy buen ejemplo. Frida, ¿me escuchas? Sí, profe. Ok, Frida. Cuéntame, ¿qué más nos faltó mencionar? Que los organismos están organizados en células. Ok.
¿Y te acuerdas, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un organismo unicelular y un organismo pluricelular? La palabra lo dice, el unicelular es de uno y el pluricelular son de varias células. Exactamente, así de fácil, Frida, muy bien. El mismo nombre lo dice. Vamos a ver que en biología muchas de las palabras, aunque se escuchen muy extrañas, solamente por el nombre podemos más o menos imaginarnos qué es y hasta lo podemos explicar con nuestras palabras. Entonces, unicelular es que necesitaríamos tal vez una microscopía para poder mirarlo, y pluricelular, pues lo podemos ver a simple vista, como nosotros, ¿no? Que nos podemos mirar perfectamente. Entonces, les voy a terminar de presentar las diapositivas. Ah, ya sé cuál me falta. César, ¿me escuchas? Sí, maestro. Ok, César, ¿te acuerdas de la irritabilidad? Más o menos. ¿De qué te acuerdas? Que a veces los animales llegan a tener ciertas molestias, depende del tal vez hábitat donde están. Ok, ¿y te acuerdas de algunos ejemplos que vimos en las diapositivas? Es que ayer no pude ver las diapositivas. Bueno, cuando tuve la clase anterior, Ok, de hecho hasta me sacó y todo eso, pero pues no pude ver bien las diapositivas. bueno, qué bueno que me dices para saber. Pero pues bueno, algunos de los ejemplos que miramos sobre irritabilidad estaba el de los girasoles. A ver, Araceli, cuéntame. Por ejemplo, la luz, el ruido, los sonidos y los aromas. Exactamente, al final de cuentas, irritabilidad es una característica de los organismos de cómo captamos el medio, ¿ok? Y casi siempre va a ser con nuestros sentidos. Puede ser a través de los sonidos, puede ser a través del aroma, puede ser incluso a través de la temperatura, depende de qué organismo sea y en qué ambiente se encuentre. De hecho, les di el ejemplo de los girasoles, de cómo se orientan ellos hacia el sol. Les di el ejemplo igual de los insectos que se acercan a las luces, los insectos nocturnos. Y me parece que les di al de las pupilas, que les dije que lo hagan en su casa para que vean cómo crece y se hace más chica su pupila con la luz. Entonces, vamos a terminar de ver las diapos. Nada más déjenme que yo las cargue.
Ok, chicos. Entonces creo que ya se puede alcanzar a mirar. Si no, denle chance nada más que cargue un poquito. Y ahora ya vamos a empezar a terminar de ver la presentación. Ya solo quedan pocas diapositivas. Ok, entonces habíamos visto que esto no nos vamos a detener, nada más para que lo vean y recordemos un poquito. Vamos a ver que los seres vivos en cuestión de organización estamos formados de átomos, moléculas y forman una estructura material muy organizada y compleja. Ya vimos que igual se conectan particularmente por la cuestión molecular y al final de cuentas todos los organismos desempeñamos las mismas funciones, que son la nutrición, las relaciones entre cada uno de ellos y la reproducción. De igual forma, los seres vivos ya vimos que actúan y funcionan por sí mismos sin perder su nivel estructural hasta su muerte. Eso es clásico. Algunas de las características, nada más para recordar, ya mencionamos la organización, la homeostasis, la irritabilidad, el metabolismo, el crecimiento y desarrollo, la reproducción y la adaptación. ¿Ok? Vimos lo que es irritabilidad, ya algunos de sus compañeros nos definieron que los organismos vivos responden a estímulos, como nos dijo su compañera Araceli, nos dijo que a través de cambios de intensidad de luz, ruidos, sonidos. Al final de cuentas, la irritabilidad es la forma en la que nosotros captamos el medio a través de nuestros sentidos. Gracias a eso nosotros podemos irnos adaptando a diferentes condiciones dependiendo de con qué sentido lo captemos. Vimos el ejemplo de las plantitas que son sensoriales, ¿ok? Otro tipo de ejemplo es el de los elefantes cuando pelean por un territorio. Ahí ya es una cuestión de irritabilidad más dada por, ahora sí que por un estado de ánimo, que también puede contar. Al final de cuentas, los neurotransmisores o los estados de ánimo también propician que nuestra irritabilidad funcione, porque es una forma en la que nosotros captamos al medio ambiente, ¿ok? Vimos la parte de la homeostasis, que al final de cuentas es en general una homeostasis como definición es un mantenimiento de la temperatura, ¿ok? Se salió el maestro. Sí, sí se fue. O sea, estaba hablando y boom, desapareció. Y se abandonó. ¿Qué pasaron? Creo Se que está fue grabando. ¿Qué pasa? Creo que fue Ya a ver te está sus mascotas, grabando. porque vi que estaban ladrando. Sí, No grabando. insulten, chavos. Están grabando. Ya escucharon eso también en la grabación. Ay, bueno, a esperar. Para que regrese. Con ese corazón que tiene el maestro, ni creo que puede tocar una hormiguita, así que es muy bueno. No creo que tenga un carácter tan fuerte. ¿Les No, es salía, bueno. ¿les salían las diapositivas a ustedes? No, No, a mí tampoco me salió. No. nada. No. Solo No, escuchaba, a mí tampoco. solo escuchaba al maestro y ya. Una de dos, ¿se fue a ver a sus mascotas o se le habrá caído el internet? No sé, puede ser. Yo creo que se fue a internet. Es probable, pero no sé. Puede ser que se le haya ido el internet. A huevo, a huevo. Cuando dijiste que no dijeron grosería, ya dijiste una, no manches. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Perdón. Borra eso, borra eso. Se cancela, chavos.
Ahí está, ya volvió. Ya volvió. Maestro nos dejó. Nos abandonó, maestro. De seguro, y le fue a pegar a Tiene su apagado estudiador. su audífono, maestro. No sé, no me había dado cuenta que falló la conexión y yo seguía hablando y estoy dando la presentación y veo que nadie me contesta y de repente ya solo porque se me ocurrió mirar, vi que no había nadie y yo así como que... "Ay, no". Bueno, no importa. Ya lo que nos queda de tiempo nada más va a ser para terminar la presentación. Qué feo caso, de verdad. Pero bueno, no me di cuenta. Entonces... Alexandra, ¿me apoyas nada más recordando estas características? Nada más léelas, por favor. No sé si pueden mirar o no les he compartido la pantalla, ¿verdad? No se No, No, no nos checa. No, maestro. no, maestro, no lo Ok, puedo ok, ver. ok, te voy Es que a- se- Maestro, ¿a quién le preguntó? ¿A mí o A ti, Alexandra, pero ahorita no te preocupes, deja que yo sintonice otra vez todo. Ahí está. Según yo, ya lo deberían empezar a ver. Ya lo puedo ver. Se está cargando. ya cargó. Ya vi. Ok, Ya. entonces, recuérdanos, Alexandra, todas las características de los seres vivos principalmente son las que vemos aquí. ¿Cuáles son? organización, homeostasis, irritabilidad, metabolismo, crecimiento y desarrollo, reproducción y adaptación? Exactamente. Ya hablamos más o menos de cada una de ellas ahora que vimos el repaso. Si recordamos la parte de irritabilidad, como nos dijo Araceli, únicamente es cómo captamos el mundo a través de los sentidos. Irritabilidad es eso, es toda la cuestión sensorial, que incluye todos nuestros sentidos, principalmente los 5 que nos sirven de captación, y cómo nosotros nos adaptamos a través de esta irritabilidad. Intensidades de luz, ruidos, sonidos, aromas, cambios de temperatura o variaciones en la presión. ¿Ok? Dimos el ejemplo de las plantitas que son sensoriales. También vimos que había organismos que presentaban cuestiones de irritabilidad en cuestión hormonal, ¿no? Para la cuestión de la reproducción o defensas del territorio. Y Maestra. llegamos a la parte de la homeostasis. ¿Qué pasa? Maestro, la irritabilidad hormonal también se le aplica a otros animales como el hipopótamo. ¿Cómo? No te escuché. ¿Los hipopótamos qué? Que la irritabilidad hormonal que dijo también se le aplica a otros animales agresivos como el hipopótamo. Sí, vamos a ver que la irritabilidad hormonal es una cuestión que tenemos todos por ser animales, no solamente los hipopótamos, sino en general. Es más característica de los mamíferos, o sea, cómo un mamífero tiene la capacidad de tener cierta sensibilidad ante ciertos estímulos. Vimos que, por ejemplo, en el caso de nosotros los seres humanos, nuestros transmisores que son responsables de los estados de humor, por ejemplo, la felicidad, la tristeza, todos al final de cuentas están controlados por hormonas, que son los famosos neurotransmisores, ¿ok? Cómo estos neurotransmisores a través de un estímulo del exterior nos permiten, por ejemplo, sentir miedo, sentir alegría, sentir desagrado, enojo, etcétera, ¿ok? A eso se refiere. Y los mamíferos son muy dados a eso porque es parte de sus características. Cuando lleguemos a la parte de mamíferos lo vamos a ver. Eva, ¿puedes leer esto, por favor? Ya lo habíamos visto, nada más es para recordar. Sí, profe. Gracias. Homeostasis. Mantenimiento de la temperatura. Mantenimiento del balance de sales. Termorregulación. Es la regulación de calor y el frío. Osmorregulación. Regulación del agua e iones. Exactamente, y los iones. Vamos a ver que homeostasis lo podemos dividir en dos procesos. Como nos dijo Ariel, termorregulación es cuando regulamos la temperatura interna, ya sea por calor o por frío. Y la osmorregulación esa palabra de regulación es control, ¿ok? La osmorregulación es el control del agua y los iones. Cuando ustedes vean esa palabra iones, se refiere a las sales, específicamente las sales minerales. Sodio, potasio, todas las que podemos encontrar en un líquido, ¿ok?
Entonces, ya sabemos que eso es trabajo de los riñones. Nuestros riñones limpian nuestro organismo gracias a la osmorregulación. Ellos son los responsables de ese proceso. Y no solamente limpian nuestro cuerpo, sino que limpian nuestra sangre. ¿Ok? Todos los desechos que a nuestra sangre serían tóxicos pasan por el riñón. ¿Qué pasó? ¿Alguien quería decir algo? ¿Nadie? Escuché que alguien activó su micro. Ok. En la parte de organización, si recordamos un poquito, vimos que todos los organismos tienen estructuras que tienen una razón de ser, tanto para absorción como para crecimiento, desarrollo. En el caso de una planta, el sistema radicular no solamente le sirve de soporte, es una forma secundaria de alimentación, porque recordemos que aunque las hojas hacen fotosíntesis, la fotosíntesis lo único que crea son azúcares. Y los azúcares son como los carbohidratos para las plantas, ¿ok? Nosotros sabemos que cualquier cosa que nosotros comamos tiene carbohidratos y los podemos sacar de cualquier comida, hasta de una fruta, ¿ok? O una verdura. Ahora, ¿cómo sacamos los micronutrientes, que son los nutrientes que complementan nuestra alimentación? Los sacamos a través, pues ahora sí, de cosas más orgánicas, de donde podamos sacar minerales, vitaminas, ¿ok? Los carbohidratos están en casi todos los alimentos. Y así más o menos funcionan las plantas. Sus carbohidratos los fabrican a partir de la luz, que está más disponible, y sus micronutrientes, que son para completar su alimentación, es a través de la raíz, ¿ok? De la absorción en la tierra y los minerales que hay en ella. Y la flor es su estructura de reproducción. Frida nos hizo mención acerca de la principal diferencia entre un organismo unicelular y pluricelular. Una sola célula es unicelular, varias células es ser pluricelular. Y aquí les resumí lo que es la teoría celular en 4 puntos. No sé quién me puede hacer, por favor, el favor de leer. Nada más esos 4 puntos, por favor. ¿Quién será? Profe, yo puedo leerlo. Yo puedo leerlo. ¿Quién? Yo. Ok, ¿quién eres? Ariel. Ok, Ariel. Leen, por favor. Gracias. Los organismos están organizados en células. Organismo unicelular, una célula. Organismo pluricelular, varias células. Teoría celular. Todos los organismos están compuestos de una o más células. Todas las células provienen de células preexistentes. Todas las funciones vitales de un organismo ocurren dentro de la célula. Las células contienen información hereditaria. Ok, vamos a ver que al final de cuentas la teoría celular lo único que nos dice es que las células como tal es nuestra unidad estructural. A partir de ellas se crean otras células, dentro de ellas hay información genética que sirve para que todas las células puedan programar las funciones de los órganos y los tejidos, y al final de cuentas nuestros órganos, nuestros tejidos y nuestros sistemas no pueden funcionar sin la información genética que está dentro de las células. ¿Ok? Vimos que podemos distinguir entre procariontes y eucariontes. Los procariontes son organismos que no tienen membranas y los eucariontes ya son como nosotros, que tenemos membranas en todos nuestros organelos y que además poseemos un núcleo, y dentro de ese núcleo está nuestra información genética. Si por ejemplo pensamos en una bacteria, las bacterias no tienen núcleo y su información genética está bailando ahí en su interior, ¿ok? Les sirve únicamente para reproducirse, y esa reproducción es así como que van a dar ellos otra bacteria que va a tener una información genética similar, dependiendo si usó una reproducción sexual o asexual. Vimos el ejemplo del espermatozoide. El espermatozoide es una célula eucariota como tal y tiene todas las características. Tiene núcleo, retículo endoplasmático liso, rugoso, tiene todas las partes de una célula que vamos a ver más adelante. Vimos cómo nos organizábamos nosotros en células, tejidos, órganos y sistemas. Ahí está el ejemplo del sistema circulatorio. La principal diferencia entre crecimiento y desarrollo ya la vimos, ¿ok? No es lo mismo crecer, que es aumento en tamaño, y desarrollo es pasar por cada una de las diferentes etapas de la vida y cómo vamos alcanzando los diferentes tipos de madurez. Ahí está la definición. Crecimiento es aumento en tamaño y desarrollo
incluye todos los cambios a lo largo de la vida de un organismo, pero principalmente tienen que ver con la madurez. Esa es la palabra clave. ¿Ok? El clásico ejemplo de un infante. Otra característica que creo que faltó mencionar es el metabolismo. Recuerden ustedes que el metabolismo tiene que ver con todo lo que nuestro cuerpo procesa, desde los alimentos, los gases, los sólidos, ¿okay? Los líquidos, todo lo que entra en nuestro cuerpo de alguna forma pasa por un proceso metabólico y al final de cuentas se hace algo más pequeño o algo más simple que nuestro cuerpo pueda absorber y libera otras cosas. Si pensamos en la respiración, absorbemos oxígeno, ese oxígeno se procesa en nuestros pulmones y sale de nuestro cuerpo en forma de dióxido de carbono. Y todas las moléculas de oxígeno van a la sangre y oxigenan todos nuestros músculos y nuestros órganos. ¿Ok? Si pensamos en la adaptación, como ya nos había dicho su compañera al principio, la adaptación es cualquier cosa que promueva que un organismo pueda acoplarse a un lugar. ¿Ok? Lo podemos definir como un cambio de color, un cambio en el comportamiento. Hay muchísimos ejemplos que podemos dar de adaptación. Este es un ejemplo clásico. Son las plantas que viven en ambientes pantanosos como el mangle blanco. Ellas son las pocas plantas que pueden soportar las altas salinidades de una aguada como una ría. Y sin embargo les va bien aunque no haya mucho oxígeno disponible y la cantidad de sales sea muy grande. Entonces ellas están completamente adaptadas para eso. Lo mismo un cactus, ¿verdad? Si pensamos en el desierto, vean qué bonito se ve y no es como que le esté faltando el agua. Ellos tienen estructuras que les permiten almacenar agua, aun cuando haya temporadas de sequía bastante largas. Ya vimos que la reproducción, su principal característica es crear descendencia para promover la evolución, si hablamos de una reproducción sexual. Y si hablamos de una reproducción asexual, la principal desventaja es que los organismos, aunque se pueden crear en números muy grandes, todos son clones. Y los clones no son muy buenos. Si, por ejemplo, viene una enfermedad, se va a llevar a todos los clones parejos porque todos son iguales. Si todos fueran diferentes, entonces ahí sí, unos tendrían ya más probabilidad de sobrevivir que otros por su configuración genética. No nos vamos a detener con esto. Esto es nada más el proceso de mitosis y meiosis. Más adelante lo vamos a mirar, cómo se divide una célula. Entonces, yo creo que estamos a tiempo ya de terminar. Les voy a dejar de compartir. Y no sé si alguien tiene alguna duda antes de que se me distraiga. ¿Segura, Net? Te veo ahí como que muy insegura. ¿Todo bien? Itzel. ¿Qué pasó, Cintia? De la actividad que dijo que vamos a realizar mañana, ¿qué dijo que era? Es que no escuché bien. Ah, ok. Va a ser un cuestionario. De hecho, yo se los voy a hacer hoy, pero lo voy a programar para que sea a la hora de la clase. Pero creo que con ustedes me va a tocar hasta el viernes, si no me equivoco. O sea, tenemos clase hoy y creo que tenemos 2 horas el viernes. Así que pues, realmente no hay mucho problema. O sea, yo la haría y la programaría para que la hagamos el viernes. La podemos hacer en la primera hora y en la segunda hora pues lo podemos calificar. ¿Cómo lo vamos a calificar? Más que calificar, lo vamos a retroalimentar. Van a ser una serie de preguntas y con eso vamos a repasar ya para terminar ese tema y a lo mejor ya la siguiente semana iniciaríamos con la célula, ya para que tengan ustedes sus primeros puntos. Entonces, no sé si ¿tienen alguna duda? ¿Qué pasó, Cintia? Cintia? La clase de viernes será lista. ¿La clase del viernes qué? O sea, hasta la clase del viernes se va a realizar. Ah, sí. O sea, yo se las voy a preparar y se las voy a programar para que esté activa a partir del viernes. Porque con ustedes hasta ese día tengo clase. ¿Alguien más tiene alguna duda? Juan, antes de que te duermas. Veo que estás a punto de cerrar los ojos. ¿Todo bien? Bueno, muchachos, si no hay nada más que decir, yo creo que hasta aquí la dejamos. Alexandra, deje ese teléfono. Desde aquí veo cómo te brillan los lentes. Entonces, nos vemos entonces el viernes, muchachos. Disculpen las dificultades, pero pues bueno, sobre la marcha vamos resolviendo. Cuídense mucho, ¿ok? Igualmente, Fanny, que tengas linda semana. Bueno, maestro. Adiós, maestro. Adiós. Cuídense. Adiós, maestro. Que tengan linda tarde y semana.